Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio más de la Santa Palabra del Señor. Hoy en este día le damos gracias a Dios por este día tan hermoso, a pesar de que está muy frío por acá, pero gracias a Dios que nos permite estar con bien aquí con ustedes. Y bienvenidos a aquellos que por primera vez nos sintonizan, a los hermanos, ¿verdad?, que siempre nos acompañan, hermanos, bienvenidos. Y a los hermanos por allá en San Luis Potosí, Radiovida.mx 96.5 FM, La Voz de la Biblia, bienvenidos a todos. Y bueno, aguantando este frío, ya que se ha venido con agua y ha estado bastante frío, pero damos gracias a Dios por todo, aún por el frío, el calor, el viento, por todo tenemos que dar gracias a Dios, incluso también por las pruebas, gracias a Dios. Bueno, este día vamos a continuar con temas del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo, porque hoy en día hay una gran confusión y eso es algo que tenemos que aclarar y todos decimos tener la razón. Pero la verdad, la razón está en la Biblia. Tenemos que escudriñar paso a paso. Tenga lista su Biblia, listo un cuaderno, libreta, pluma o lápiz, para ir paso a paso. Y aun cuando terminemos el estudio, usted siga meditando, no se vaya con lo que yo le diga aquí en este momento, o con lo que oiga en otro predicador o en otro lugar. Usted tiene que también escudriñar, tiene un compromiso delante de Dios, mayormente si es predicador. No se vaya con lo que dice el pastor, se lo come y luego lo sigue repitiendo. No, usted tiene que investigarlo, tiene que escudriñarlo. Aquí en este lugar casi obligo a los hermanos a que tienen que escudriñar, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que es nomás leer. No, hay que buscar. Y todo esto nos va a beneficiar espiritualmente. Así que prepare su Biblia, con qué escribir, para que así vaya apuntando la cita. Recuerda, apunta la cita y luego después busca la cita. Así que vamos a orar antes de pasar a la palabra del Señor y a rogarle a Dios que nos ayude con este tema. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gracias por la bendición que nos da de estar de pie, Señor, por la salud, por las fuerzas y por todo lo que tenemos. Gracias también, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta noche. Bendígalos, Padre, y fortalézcalos. Pedimos, Padre, que este estudio sea de bendición, aún para aquellos que el día de mañana van a estarlo viendo, Señor. No es un motivo, Señor, para estar peleando entre unos grupos y otros, Señor, sino para escudriñar su palabra, para buscar la esencia espiritual, porque su palabra no se contradice, Padre, mucho menos, Señor, va a estar buscando hacer miles de congregaciones. Hay algo que está pasando hoy en día, Señor, debido a que no escudriñamos, nos vamos a lo que un pastor diga o un líder diga, Señor, y tenemos que escudriñarlo individualmente, para así poder entender, Señor, su palabra. Por eso le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a dar a entender este tema y que su palabra siempre sea, Señor, en nuestro corazón, para ponerla en práctica, Padre, y para guardar cada uno de sus mandamientos y cada una de las cosas que están en su palabra y también enseñar a los demás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a ver hoy en esta noche quién es el Espíritu Santo. Y le voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 16 al versículo 18. Juan 14, versículo 16 al versículo 18. Uno de mis consejos que le doy siempre a los hermanos es de que apunte alguna pregunta. Estamos dando un estudio, le surge una pregunta, no la deje al olvido, no diga, al rato la apunto. No, en ese momento apúntela ahí a un lado de su cuaderno que está escribiendo, una anotación, y eso le va a ayudar a motivarse a escudriñar la palabra de Dios. La intención de este ministerio es que se enamore de la palabra del Señor, no que se salga donde está y se vaya con nosotros, no que cambie de religión. Ese no es nuestro interés, ni el Señor me mandó a predicar eso. Lo que sí le digo, enamórese de la palabra de Dios y Dios se va a encargar de llevarlo a donde Dios quiera y no a donde yo quiera o los demás quieran, sino que donde Dios lo quiere llevar, ahí va a ir, pero primero enamórese de la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 16 al versículo 18, y dice en el nombre de Jesús: y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que more con vosotros por siempre. 17. Es a saber, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y será en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Fíjense qué interesante, en el capítulo 14 realmente nos habla de la revelación del Señor Jesús. Toda la Biblia habla del Señor, pero en el capítulo 14 le voy a pedir que usted, no lo vamos a leer todo el capítulo hoy en día,
pero usted léalo en su casa con toda la comodidad, vaya leyendo y se va a dar cuenta. Primero ore, ¿verdad? Órale a Dios: Señor, ayúdame a entender su palabra. Olvídese de lo que enseñamos los demás, usted directamente con el Señor, y Dios le va a empezar a iluminar. Pero si está diciendo: ya el hermano dijo, es que la hermana dijo, es que el otro predicador dijo, no, usted tiene un compromiso con Dios y es escudriñar. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios, a la oración. No crea aquellos charlatanes que están diciendo que tienen grandes revelaciones. No, la revelación ya está escrita, aquí está revelada ya la palabra de Dios. Porque hoy en día hay mucho charlatán tratando de que se desvíe de la palabra. No, enamórese de la palabra del Señor y deje a un lado a esas personas, ¿verdad? Porque la gran mayoría, lamentablemente, puras cosas de mentira, de engaño, lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque no se basan en la palabra de Dios, sino en lo que sienten. Y eso es algo que está pasando hoy en día terriblemente. Pero usted, que es una persona que piensa, que le pide a Dios, vamos a pedirle a Dios: Señor, en esta semana póngase a leer el capítulo 14, y yo sé que va a descubrir cosas que no se hubiera imaginado. Aunque tenga años en el cristianismo, déjeme decirle que hay hermanos que después de 30 años han descubierto cosas en escrituras que ellos habían predicado, las han entendido, porque ahora le dedican el tiempo con calma, ¿verdad? No quieren hacer todo rápido y que lea la Biblia en un año. No. Usted lea, escudriñe. Si la lee en un año, en un mes o en 10 años, no le importa. Usted escudriñe la palabra de Dios, que Dios se va a encargar de revelarle su bendita palabra. Bueno, vamos al capítulo 14, versículo 16, y vamos a escudriñarlo paso a paso. Dice aquí el Señor Jesús en el versículo 16: y yo rogaré al Padre. Entonces ahí está el Señor hablándole al Padre, y luego dice: el cual os dará otro consolador. Bueno, ahí está el Espíritu Santo, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, ya hablamos de este tema anteriormente. Pero dice aquí, fíjense lo interesante, dice: para que more con vosotros, para que esté con ustedes. En mi versión dice ahora: para que more, para que habite en ustedes, con ustedes. Y luego dice: para siempre. Quiere decir que este consolador va a venir y va a morar con usted. En el 17, es a saber, el Espíritu de verdad. El consolador es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Óiganlo bien: el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. Está hablando con los discípulos y ustedes ya lo conocen. ¿Cómo? Al Consolador lo conocemos, al Espíritu de verdad lo conocemos. Ellos se sorprendieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendían lo que estaba hablando el Señor. Dice: ustedes ya lo conocen. Recordemos, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso en el capítulo 19, allá en el libro de los Hechos. Hace unos días hablamos de esa escritura, donde le dice, ¿verdad?, recibió el Espíritu Santo cuando creíste. Y eran discípulos, pero dice: ni sabíamos que había Espíritu Santo. O sea que la predicación de Juan el Bautista tuvo un tiempo y llegó a su término, pero había gente que estaba por allá afuera, en otros lugares, también predicando la palabra de Dios, supongo yo. Pero entonces regresan y ya había pasado el Pentecostés, no sabían lo que había sucedido, el Espíritu Santo. Entonces, para ellos era una novedad. Lo mismo pasa aquí. Le dice a ellos, ¿verdad?, todavía no llegaba el derramamiento del Espíritu Santo. La misma pregunta puede hacer: bueno, ni siquiera hemos oído Espíritu Santo. No sabíamos que había un Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Consolador o del Espíritu de verdad? Nota el versículo 17 al final. Dice: mora con vosotros, o está con vosotros, y será en vosotros. Pero entonces en el versículo 16, al final dice: para que more en un futuro, o para que venga a vosotros. Verá cuando dice: llegará el Consolador, para que esté en un futuro, cuando venga el Espíritu Santo, va a estar con ustedes. Pero está hablando de futuro, hablando del Consolador, del Espíritu de verdad. En futuro, cuando venga, estará con ustedes. Pero lo sorprendente, y para algunos que no escudriñan la palabra de Dios, creen que hay una contradicción, porque al final del versículo 17 dice, hablando de ese Espíritu de verdad, dice ahora: mora con ustedes, o está con ustedes. Pero dice: y será en un futuro en ustedes, dentro de ustedes. Por fin, que vendrá, como dice el versículo 16, vendrá y dice que está con ustedes. Pero en el 17 dice: está con ustedes. Ellos no entendían. Dicen: bueno, Señor, o va a venir o ya está. Entonces, fíjese bien que el Señor está hablando en presente ahí: está con ustedes. Pero en el futuro estará en ustedes, adentro de ustedes. No sé si me voy explicando. El 16 dice: vendrá otro Consolador. El Padre enviará otro Consolador y estará con ustedes. O sea, como diciendo, no está aquí todavía, pero va a estar en el futuro con ustedes. ¿Ok? Cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, porque esa es la promesa del Padre. Pero en el versículo 17, hablando del mismo tema, del Espíritu de verdad, está diciendo que mora, o que está con ellos ya.
Entonces, ¿cómo que ya está con nosotros? Si no sabíamos, está diciendo que va a venir, que lo va a enviar el Padre, ¿cómo que está con ustedes? Dice, y serán ustedes. Y nota el versículo 18, una cosa muy importante, dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Otra confusión más. Versículo 16 dice, en futuro vendrá, porque estará con ustedes. Versículo 17 dice, porque está con ustedes, pero será en ustedes. Ah, bueno, va a mandar al Consolador, va a venir el Espíritu de verdad, qué bueno. Pero luego en el 18 dice, vendré a vosotros. Bueno, por fin que vendrá el Consolador, ya está el Consolador, o será Cristo el que venga a vosotros, o a los discípulos. Cuando no escudriñamos la palabra de Dios, automáticamente decimos, oh no, aquí hay una contradicción, sobre todo aquellos detractores de la palabra del Señor, ¿verdad? Dicen, no, hay una contradicción. El versículo 16 habla en futuro, vendrá, pero dice en el 17, ¿verdad? Que está con ellos, pero al final, cuando venga, va a estar dentro de ellos. Y luego en el 18 dice, vendré a vosotros. Entonces, por fin, ¿qué pasó aquí? Va a venir, ya estará dentro, pero Cristo también va a estar con ellos. O sea, ¿quién de los dos va a estar en este momento? El Padre va a mandar el Consolador, porque eso dice en el versículo 16, lo va a enviar. Pero el 17 asegura que ya está con ellos, pero dice que cuando venga, va a estar dentro de ellos. Entonces, ¿ya está o no está? ¿Y quién vendrá? Porque dice el 18, y hablando Cristo, dice, vendré a vosotros. Y es ahí donde muchos, ¿verdad?, no entienden la plenitud, hermanos de Dios, que Dios no está limitado a nuestro pensamiento o a nuestro espacio, a nuestro tiempo. Es algo que no alcanzamos a entender de repente. No es que haya contradicción. Vamos a entender, el tema, recuerda, es ¿quién es el Espíritu Santo? Para algunos es la fuerza activa de Dios. Para otros es la tercera persona de la Trinidad. Para otros es un espíritu que como que ayuda a Dios. Para otros muchas cosas puede ser. Para otros no existe tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, ya dimos un tema hace par de semanas acerca de cuando habla del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De muchas formas se nombra en la Biblia, pero se refiere a lo mismo. Entonces, qué importante es entender de que la Biblia está diciendo aquí, le voy a rogar al Padre que envíe al Consolador para que esté con ustedes. Y el 17 dice, pero está con ustedes, pero cuando venga va a estar en ustedes. Entonces, a veces parece una contradicción. Y luego dice, ya en el 18, parece que no vendrá el Espíritu o el Consolador, porque dice, vendré a vosotros. Entonces, ¿viene Cristo? ¿Viene el Espíritu de verdad? ¿O qué pasa ahí? Eso es muy importante, hermanos, entenderlo. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos. Como diciendo, no os voy a abandonar. Yo vendré a vosotros. Pero pues no que vendría el Consolador entonces. Note aquí el versículo 23. Brinques al 23, por favor, apúntelo. Versículo 23 dice, en el nombre de Jesús, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará. Oiga lo que dice aquí en plural, y vendremos a él. Está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Y dice, y vendremos a él y haremos con él morada. Bueno, por fin, ¿quién? ¿Es el Consolador? ¿Es Cristo? ¿O es el Padre y Cristo? Entonces, es ahí donde muchos se hacen bolas con el tema del Señor. Él es el Todopoderoso. Entonces, cuando dice aquí la Biblia, ¿verdad?, que vendrá el Espíritu de verdad, que vendrá el Consolador, y luego dice Cristo en el versículo 18, no les dejaré huérfanos, pero dice en el 23, que el Padre y Jesús, que el Hijo, dice, haremos morada con él. Entonces ya estamos otra vez confundidos porque o vienen tres, o vienen dos, o viene uno, o cómo está aquí la cosa. Por eso le digo, en la comodidad de su casa, el tema no es el Padre, ni el Hijo, nada de eso, sino el Espíritu Santo. Pero aquí en el capítulo 14, si usted lo escudriña y se va paso a paso, pide dirección a Dios, hace sus apuntes, va a descubrir que Jesús, dice ahí la Biblia, otro tema para otro día, es el mismo Padre. Entonces, analice, escudriñe, pídale a Dios. El capítulo 14 le va a dar mucha luz para saber quién es el único Dios verdadero, como dice Primera de Juan 5:7, nomás apúntelo, no lo busque. Primera de Juan 5:7 dice que Jesús vino a darnos a entender al que es verdadero.
Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, bien importante entender eso. Primero de Juan 5:20, búsquelo después con calma, nada más apunte y luego lo busca. Pues bueno, aquí dice bien claro que vendrá el Consolador, y luego el Señor dice que vendré a vosotros, no lo voy a dejar huérfanos, y dice, mi Padre le amará, dice, vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces, ahí es otro problema. Vamos a ver aquí el versículo 26, de aquí mismo, del capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí aclara que el Espíritu de verdad, de acá del versículo 17, es el Espíritu Santo, ya está aclarando, el cual el Padre enviará. Note que este Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, lo va a enviar el Padre. Eso dice la Biblia, versículo 17 nuevamente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Por qué Jesús dijo en el versículo 18 que vendría a nosotros? O vendría en este caso a los apóstoles. Vendré a vosotros. ¿El Consolador o Cristo? Pero luego en el versículo 23 dice que el Padre y Jesús, ¿verdad?, van a estar, harán morada con la persona. Y ahora dice acá en el versículo 26, dice que cuando venga el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, ahora sí ya descubierto ahí quién es el Espíritu Santo, dice que el Padre lo va a enviar. Entonces note, en el versículo 16 dice, rogaré al Padre para que envíe el Espíritu de verdad, o el Consolador. En el versículo 26 confirma que el Padre enviará el Espíritu. Entonces, vaya atando eso, ¿verdad? Una cosa importante, cuando haga un tema, apunte las palabras claves, las palabras importantes, que en ese momento le llaman la atención. En este caso, para mí, sería el Consolador, vendrá al ser humano, en este caso a los discípulos, y luego el Espíritu de verdad vendrá, que es el mismo Consolador, y luego Cristo no dejará huérfanos, pero luego el Padre y Jesús vendrán también a ellos. Me gusta apuntar las palabras clave para poder ir entendiendo el tema. Y en el versículo 26 ya revela que es el Espíritu Santo, verá, pensé que el Padre lo va a enviar. Entonces, vamos paso a paso. Vamos ahora aquí al capítulo 15, pero vamos a leer nada más el versículo 26. 15, 26. Dice en el nombre de Jesús, versículo 26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré. Bueno, por fin, ¿quién lo va a enviar? ¿Lo va a enviar el Padre o lo va a enviar el Hijo? El 14:26 dice bien claro, dice que el Padre lo va a enviar. Pero ahora el 15:26 dice que Él lo va a enviar. Entonces, ¿quién lo envía? Por fin, vamos a leer el versículo 26 nuevamente. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora el Señor Jesús dice que Él va a enviar el Espíritu de verdad. Anteriormente, en el versículo 26 del capítulo 14, dice que el Padre lo va a enviar. Entonces, ¿lo envía Jesús o lo envía el Padre? Entonces, es ahí donde tenemos que tener cuidado cuando sacan doctrinas completamente fuera de la Biblia. Les recuerdo que en un tema que di acerca del Espíritu Santo, habla de una persona, ¿verdad?, que llegó allá a Guadalajara y me habló de, pues ahora sí que 9 trinidades, porque me está hablando que el Padre tiene una trinidad, que el Hijo tiene una trinidad, que el Espíritu Santo tiene una trinidad, ¿verdad? Entonces se va multiplicando. Entonces yo le preguntaba eso de manera también pues de que se diera cuenta, ¿no? Una forma chusca de decirle, ¿verdad? Digo, entonces, ¿dónde para esto? ¿Verdad? Yo puedo poner en cada uno de esos 3 otros 3 y así. Oigo, no, pues ya es mucho, ¿verdad? Pues bueno, ¿y quién pone el límite entonces? Ellos lo ponen, ¿verdad? Pero yo nunca vi una doctrina de esa, la verdad no me acuerdo la denominación ni mucho menos, pero ellos creen eso, ¿no? Que el Padre tiene una Trinidad, el Espíritu Santo tiene una Trinidad, el Hijo tiene una Trinidad. Imagínense todo eso, es increíble lo que tiene esta persona en su doctrina o donde se congrega, ¿verdad? ¿Por qué? Por no entender lo que dice la Biblia. Bien sencillísimo, usted lo va leyendo conmigo, lo va a entender porque sabe leer y le pide dirección al Espíritu Santo y le va a ayudar a entender este tema. Versículo 26 nuevamente. Pero cuando viniere, está hablando en futuro, el Consolador, el cual yo enviaré del Padre. Ahora sucede que Cristo lo va a enviar.
Vamos a ver aquí en el capítulo 16, vamos a leer del versículo 7, apúntele por favor, capítulo 16, versículo 7 al versículo 9. Capítulo 16, versículo 7 al versículo 9. Dice en el nombre de Jesús, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, o sea, no está mintiendo, es el Señor, que os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Nuevamente dice que Cristo lo va a enviar, no el Padre, sino Cristo lo va a enviar. Entonces, ¿otra contradicción? ¿O no hemos entendido lo que está hablando aquí? Versículo 8. Y cuando Él viniere, habla del Espíritu de verdad, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. 9, no, hasta el 8, perdón, ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Me brinqué el versículo 7. No, está bien, sí, el versículo está bien. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? La Biblia dice bien claro aquí que el Señor va a enviar el Espíritu. Anteriormente vimos que el Padre lo va a enviar, pero ya vimos también en el 15:26 que Cristo lo va a enviar. Entonces, eso hay que entenderlo. Lo envía el Padre, lo envía el Hijo. Cristo vendrá, o vendrá el Consolador, entonces, o vendrán los dos, porque dice que haremos morada con Él en plural, el Padre y el Hijo. Entonces, ¿quién es el que entra al corazón del hombre? ¿Quién es el que entra a cambiar a la persona? ¿Cuál de los tres? Eso hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde salen doctrinas erróneas completamente. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Fíjese bien que Cristo es el que envía. El versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, no hay engaño aquí, que os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué no podría venir el Espíritu? Hablando del Espíritu Santo, del Consolador, del Espíritu de verdad. Dice que era necesario o les conviene que yo me vaya, depende de la versión que traiga. Les conviene que yo me vaya. No, no quiero que te vayas, Señor. No, es que si yo no me voy, no viene el Espíritu de verdad. Pues tú envíalo, Señor, no importa, ¿no? Pero ¿por qué el Señor dice que no puede estar los dos ahí? Eso hay que entenderlo. Dice, es necesario que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Pero por qué, Señor? Porque la promesa del Padre es que va a enviar el Espíritu dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Está con ustedes, pero estará en ustedes. Esa es la promesa del Padre. Y vimos anteriormente en otros estudios, cuando el Espíritu Santo cae en el día del Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Bueno, la promesa la recalca en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8 dice la promesa del Padre. Pero ya en el capítulo 2 viene el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Lo que habló Joel en el capítulo 2, ahora en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí es donde se cumple el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que cae sobre 120 que estaban ahí. Esto es bien importante entenderlo. Esa es la promesa del Padre. Y dice que llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y esto era la promesa, pero dice aquí que Cristo lo va a enviar. Anteriormente dice que el Padre lo va a enviar. Entonces, eso hay que entenderlo, hermano. ¿Quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo? Hoy el tema es, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, bueno, ¿quién va a habitar por fin? Cristo vendrá, dice, ¿verdad? ¿Y para qué viene? Si dice que aquí dice que, primeramente vimos que en el versículo 18 dice que vendrá a vosotros. Pero ahora nos está diciendo, ¿verdad?, que le conviene que Él se vaya, nos conviene a nosotros que Él se vaya para que envíe el Espíritu de verdad. Entonces, ¿pero por qué no pueden estar los dos al mismo tiempo? ¿Por qué no se puede manifestar el Espíritu Santo en ese momento si Cristo está ahí presente? Dice, no, es que ya está con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces, todo esto, hermanos, cuando no lo alcanzamos a entender, hay una cosa bien importante en esto, hermanos. No es para pelearse con la gente, con los hermanos, y que tengo la razón, y que no, es absurdo. Yo cuando he discutido los temas, discutir no es pelear, discutimos los temas. Bendito sea Dios que he tenido una gran bendición de conocer a muchos pastores de diferentes denominaciones. Nos hemos sentado a tomar un café, en ocasiones nos hemos quedado hasta la noche tocando temas. Gracias a Dios por esa tremenda bendición. Y sí ha habido, yo no digo que no, ha habido groseros también que no toleran de repente que uno les diga que está en algo mal. Y sí, son groseros y hipócritas también, ¿verdad? Porque atrás de usted hablan tremendamente. Lo va a encontrar, hermano.
Pero usted no vaya con la intención de ofenderlo, ni agredirlo, ni mucho menos. Quizá uno está equivocado, pero si ellos se enojan y por atrás de usted están hablando, automáticamente se descalifican solos. Pero cuando una persona quiere discutir un tema y se pone ahí a platicar y a orarle a Dios y nos ponemos a escudriñar, yo sé que Dios nos va a revelar lo mismo, no diferente. Eso no puede ser. Porque es una sola Biblia, es un Señor, una fe, un bautismo, nada más. No hay 2, 3, 10, 20 mil. Eso es lo que hay que entender. Cuando nos hemos sentado con hermanos de otros lugares, nos hemos sentado, hemos platicado y abierto el corazón, tanto ellos como nosotros, y vamos escudriñando paso a paso la palabra de Dios. Ahora, en este momento no se puede escudriñar completamente. ¿Por qué? Porque por causa del tiempo, pero sí es muy importante entender de que cuando uno está con hermanos sentados ahí en la mesa, ¿verdad?, platicando, tomando un café, un té, está bonito eso, porque estamos discutiendo y estamos pues intercambiando textos y buscando a Dios en ese momento. No que yo tenga la razón o que tenga la razón, no. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahora dice aquí que el Señor lo va a enviar, pero esto es muy importante, el Señor lo va a enviar. El Espíritu de verdad, el Consolador, lo va a enviar el Señor. Dice, pero no puede venir, eso dice la Biblia, no puede venir si yo no me voy. Les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, que es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, así de fácil, no vendría a vosotros. Pero ¿por qué Cristo dijo anteriormente en el capítulo 14, versículo 18, ¿verdad?, que vendría a nosotros otra vez, o vendría a vosotros? Y luego dice en el 23, 14 23, dice que vendría el Padre y el Hijo. Entonces, todo esto, hermanos, hay una tremenda revelación y una tremenda bendición. Que yo sé que si usted se pone en las manos de Dios, va a entender lo que dice el Señor, porque dice la Biblia que Él es el que lo va a revelar. Entonces, lo va a entender y Dios le va a dar entendimiento de lo alto, hermanos. Eso es lo que hay que entender. El que es espiritual lo va a entender, el que no es espiritual, es carnal, jamás lo va a entender. Eso está comprobadísimo, comprobadísimo. Pero entonces, Dios es el que nos cambia la mente. ¿Por qué? Porque es su palabra la que nos va a guiar. Entonces, ¿quién lo mandó? ¿El Padre o el Hijo? ¿Y quién va a habitar? ¿El Padre y el Hijo al mismo tiempo? ¿O nomás el Consolador? ¿O nomás el Hijo? Tenemos que entender esto. Acompáñenme más adelante y vamos a ver aquí en el versículo 13 nada más, capítulo 16 y versículo 13. En el nombre de Jesús, versículo 13. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Versículo 13 dice bien claro que nos va a ayudar este Espíritu. Dice, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando encontramos una contradicción en la Biblia, a no ser que sea un error de traducción, en otra ocasión, si Dios nos permite vida y salud, quiero hablar acerca de los errores de traducción, los cuales ha llevado a confusión terrible a muchos hermanos, ¿verdad? Porque de un error han hecho una doctrina grande y cosa que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque tradujeron mal algunas palabras, pero ese es otro tema. Pero cuando tenemos el Espíritu de verdad, nos va a guiar toda verdad. Eso es bien importante, hermanos. Para eso viene el Espíritu Santo. Cuando el Señor anteriormente dice, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. O sea, ¿es uno o es otro? Punto. Eso dice la palabra de Dios. Acompáñenme más adelante. Ahora vamos a ir hasta 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice en el nombre de Jesús, versículo 21 del capítulo 2 de Segunda de Corintios, del capítulo 1, perdón, de Segunda de Corintios, 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Otro día vamos a hablar acerca de la unción. Creo que es el siguiente tema, de la unción que recibimos de Dios. Y luego dice en el versículo 22, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu, ¿dónde? En nuestros corazones.
Entonces, el Espíritu Santo vendrá a su corazón. Cuando el Señor habla en el capítulo 14 y dice que rogaría al Padre para que envíe el Consolador, para que esté con ustedes, y luego dice, pero está con ustedes y estará en ustedes, dentro de ustedes. Esta es la promesa del Padre, no que esté el Espíritu Santo con nosotros, sino dentro de nosotros. Ahora dice aquí que el sello del Espíritu Santo es esta arra, dice que las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, viene a nuestra vida el Señor, ya no va a estar afuera, sino va a estar dentro. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en nuestras debilidades. Ya hemos explicado esto en otro tema, el por qué muchas veces hermanos o vecinos, amigos, parientes, ¿verdad? No conocen la Biblia, entonces nos dicen, es que ustedes les obligan no tomar, es que les prohíben bailar, es que les prohíben fumar, es que les prohíben. Bueno, como él es adicto a esos vicios, y uno fue adicto ahí, y el Señor lo saca, ya no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora ahora dentro de nosotros. Esa es la gran diferencia. Y no es porque seamos más buenos que los demás, no, nada de eso. Es por la pura misericordia de Dios. El Señor toca nuestro corazón, por las circunstancias que tenemos en la vida, por lo que esté pasando en ese momento. Uno le abre al corazón a Dios porque ya no tenemos otra opción en ese momento. Le abrimos el corazón, Dios entra a nuestra vida y es el que nos ayuda, dice la Biblia en Romanos, que nos ayuda con nuestras debilidades. Por tanto, cuando el Espíritu llega a su vida, por eso nos convenía a nosotros que llegara el Espíritu Santo, porque iba a estar dentro de nosotros. Y dice la Escritura bien claro, ¿verdad?, que está en nuestros corazones. Eso es bien claro. No es que el pastor me prohíba o que los hermanos se fijan en mí. No, eso no. Es porque el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades desde adentro, ya no de afuera, sino desde adentro. Esa es la gran ventaja de tener el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Si eres cristiano, vas a saber a lo que me refiero. Si no eres cristiano, yo sé que, como dice la Biblia, ¿verdad?, que para algunos es locura. Déjame decirte que si tú dejas que Dios entre a tu vida y le pides a Dios, mira, que aquel predicador loco, hipócrita o mentiroso, quiero ver si es verdad lo que él dice. Si tú le pides a Dios de todo tu corazón, como lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer. Pero como estamos negando lo que dice la Biblia, por eso, es un libro que escribieron los hombres, entonces ahí es donde ya nos cerramos. Pero cuando alguien ya está en las últimas, que no sabe dónde recurrir, pídale a Dios. Y Dios está ahí siempre dispuesto a escuchar su clamor. Verán, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero cuando de veras quiere uno entregar la vida al Señor, y Dios se encarga de trabajar en su vida. Busque una iglesia donde prediquen la verdad, o pídele a Dios dirección donde tiene que ir, Dios lo va a enviar. Pero primeramente, pídale a Dios, al Dios de la Biblia, que entre a su vida, y yo sé que Dios le va a ayudar. Ahora, si hay por ahí un hermano que conoce la Biblia y que es predicador, y una hermana de esas de Dios que de veras aman a Dios, le va a ayudar a entregar la vida al Señor también. Eso es algo muy, muy importante, que entregue al Señor sus cargas. Bien, vamos a ver aquí lo siguiente. Dice aquí el Señor que nos dio el Espíritu en nuestro corazón. Ahora vamos a ir al capítulo 3, de aquí mismo, de 2 de Corintios, versículo 13 hasta el versículo 18. 2 de Corintios, apúntele por favor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Perdón, versículo 13 al versículo 18. Versículo 13 al 18. Capítulo 3, versículo 13, dice: en el nombre de Jesús. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de ser abolido. 14. Mas las mentes de ellos fueron cegadas. Habla de los israelitas, de los judíos o los israelitas del desierto. Mas las mentes de ellos fueron cegadas, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual el velo es quitado en Cristo. O sea, Él es el que viene a revelar. Apocalipsis es eso, quitar un velo, recorrer un velo. Eso quisiera Apocalipsis, revelación. Versículo 15. Y aún hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. O sea, está cubierto para ellos todavía. Pues no entienden esto. Versículo 16. Pero cuando se convirtieren al Señor, ahí está la clave. Y eso para usted también, si no es cristiano.
Pero cuando se convirtiera al Señor, no que cambie de religión y que se salga de su denominación, o que le diga al Papa, o que le diga al sacerdote, a un apóstol, a un profeta, o a un pastor, no, directamente al Señor. Dice, cuando se convierte al Señor, el velo será quitado. 17 dice, porque el Señor es aquel espíritu, óigalo bien, está hablando el Señor Jesús, dice, porque el Señor es aquel espíritu, y donde está el espíritu del Señor, vuelve a recalcar, allí hay libertad. Versículo 18, pero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Vuelve a repetir el Espíritu del Señor, y cuando habla en el nuevo pacto del Señor, se refiere al Señor Jesús. Ahora, la clave está en el versículo 16. El que viene a revelar, los judíos no pueden entender acerca de esto, pero dice, cuando ellos se conviertan al Señor, cuando ellos le entreguen la vida al Señor, ahí está la clave, mi hermano. Dice aquí, 16, pero cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. Ahí es donde va a entender, no porque tenga una religión, porque sea hijo de un pastor o porque sea un líder, no, es porque él se convierte al Señor. Eso es muy importante. De nada sirve que vayas a una religión más conocida o la más grande o la más famosa, o que tengas muchos títulos de colegios cristianos. Déjame decirte que si mientras que no hay conversión en tu corazón, jamás vas a entender lo que dice la Biblia. Dice aquí en el versículo 17 ahora, óigalo bien, dice, porque el Señor es aquel espíritu. ¿Pero cuál espíritu? Pues el Espíritu Santo. Dice, porque el Señor es aquel espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, muchos han confundido este versículo, ¿verdad? Que hablan de que, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y piensa que es libertad a danzar, libertad para correr. No, esa no es la libertad que habla la Biblia. Que no digo que sea pecado, ¿verdad? Pero no se refiere a eso este texto, no lo tuerce a la Escritura. Aquí cuando está hablando de que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, se refiere precisamente a entender la palabra del Señor. A eso se refiere. Fíjese qué bonito esto y maravilloso es cuando una persona tiene un corazón dispuesto. Me ha tocado a través de muchos años en el Señor, que estamos hablando con algunos hermanos de otras denominaciones que no habían entendido ciertas cosas, y cuando estamos leyendo y estamos un grupo de pastores o un grupo de hermanos estudiando la palabra de Dios, y el hermano está aferrado a que no, y que no, y que no, pero no sé cómo Dios lo hace, y eso no se puede explicar, pero Dios le abre el entendimiento que lo que no podía ver, en ese momento lo entiende, y dice, oh hermano, pero ahí está bien claro, y todos decimos, bueno, pues está bien claro, él no lo entendía, pero nosotros sí lo entendíamos, ¿verdad? No porque fuéramos más inteligentes que él, no, es que simplemente porque él fue instruido de una manera diferente, pero cuando le quita el velo y empieza a leer la Biblia tal y como el Señor la dejó escrita, sin nuestra interpretación personal, porque eso no viene de Dios, o sin que se meta las ideas de los hombres, él lo va a entender, hermanos. ¿Verdad? Eso me pasó a mí y le ha pasado a millones de cristianos, que les quita el velo y lo entienden. ¿Por qué? Porque para empezar tiene que tener una disposición para entender la palabra. Si está con la predisposición de lo que le enseñaron, jamás la va a entender. Así que eso le enseñaron allá, bueno, sigue allá en su error. Pero la Biblia es tan sencilla, pero tan sencilla, que desde una persona que no tenga escuela hasta alguien que tenga mucha preparación puede entender la Biblia siempre y cuando se nos corra el velo. ¿Y cómo se corre el velo? Entregándole la vida al Señor. No porque fuiste a una congregación y allá hiciste una oración del pecador. No, eso muchas veces ni funciona. A veces sí, pero muchas veces no. Pero ¿qué es lo que pasa? La realidad es que cuando la palabra traspasa el corazón, ahí es donde Dios redarguye y es donde entra el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién envió al Espíritu? ¿El Padre o el Hijo? Pero ¿quién se metió a la vida de la persona o dentro del corazón? ¿El Espíritu de Dios? ¿El Consolador? ¿O Cristo? Dice que no nos dejará huérfanos y que va a entrar. ¿O el Padre y el Hijo van a estar haciendo morada en el que obedecen los mandamientos? Por fin, ¿quién? Pero aquí dice bien claro, versículo 17, y yo sé que cualquiera lo va a entender, dice, porque el Señor es aquel Espíritu. Óiganlo bien, está clarísimo. Dice, porque el Señor, hablando del Señor Jesús, es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, lo vuelve a recalcar, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y al final del versículo 18 dice, pues, como por el Espíritu del Señor. Entonces, claramente está diciendo el Espíritu del Señor. Hablando de aquel Espíritu que había de venir, viene, por eso el Señor dijo, muy claro, dice, les conviene que yo me vaya.
porque si no, no vendrá el Consolador a sus vidas. Pero cuando el Señor parte, y por eso dijo, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese bien qué hermoso esto. Si usted lo va entendiendo, Dios va abriendo el entendimiento poco a poco, ¿verdad? Pero tiene que quitar todas esas barreras que le estorban de sus pensamientos o enseñanzas anteriores, y lo va a entender. Hemos visto realmente convertirse, Señor, pastores con congregaciones completas, cuando empiezan ellos a escudriñar, no a leer, a escudriñar la palabra de Dios. Me consta, porque nos tocó verlos, que cuando ya la Escritura les va abriendo el entendimiento, óigalo bien, pastores con congregaciones completas, cuando les va revelando lo que dice la Biblia. No digo gente que era drogadita y alcohólica que la encontramos en la calle, no. Pastores con sus congregaciones que tenían tiempo ya de congregándose y ya tiempo de pastor. Cuando empieza a quitarse el velo, van entendiendo quién es el Espíritu y quién es el Padre. Sencillísimo. Vamos más adelante. Acompáñenme a Gálatas, ahí enseguida. Gálatas, apúntenle por favor. Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. La siguiente carta al lado derecho. Recuerda que tenemos las arras del Espíritu en nuestro corazón, como dice en 2 de Corintios. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Gálatas 4, 4 en el nombre de Jesús. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, óigalo bien, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley. 5, óigalo aquí, para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, porque no éramos hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, oiga lo que dice ahora, Dios, perdón, y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Por fin que ahora dice el Espíritu de vuestro Hijo, de su Hijo, lo envió a nuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo llegó a nuestro corazón, como dice 2 de Corintios, perdón, o lo que dice aquí, que Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Por fin, ¿quién entró? ¿El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, o el Espíritu de Cristo? Pero ya vimos anteriormente que dice que el Señor es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, vaya siguiendo paso a paso, vaya haciendo sus apuntes y pídale mucho a Dios, y Dios le va a revelar quién es el único Señor, quién es el único Dios, quién es el único Salvador, quién es el único Creador. Eso es muy sencillo, pero deje que Dios sea el que le guíe, y lo va a entender perfectamente sin ningún problema. Versículo 26. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que el que vino a su corazón no es ni más ni menos que Cristo en su corazón, porque Dios envió al Consolador. Pero por eso el Señor dice en el capítulo 14, si mal no recuerdo, en el 18, dice, ¿verdad? No le dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero por fin, ¿quién? ¿Viene el Consolador o viene Cristo? Bueno, sucede que, como dice la Biblia, dice que el Señor, hablando de Cristo, es aquel Espíritu que había de venir, o es aquel Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero libertad para entender la palabra, como dice la Biblia, no como yo la quiera interpretar, no, sino como dice la Biblia. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios me va a libertar, va a quitar el velo de nuestro ojo. Eso es bien importante entender, hermano. Si usted no le entrega la vida al Señor, pero hablo de entregarle, no de ir a una religión o a una denominación, no, porque muchos van a sentarse y no hay ningún cambio en su vida. Hablo de aquellos que entregan su vida por completo a Dios, y Dios hace cosas grandes en su vida y la sigue transformando y sigue trabajando en nosotros, algunos en el carácter, otros en los pensamientos, otros en las acciones, pero va trabajando todavía. No somos perfectos sin errores, no, seguimos fallando a cada rato y nos desalentamos y nos enfermamos y de repente ya no queremos continuar, pero eso es nuestra batalla del espíritu contra la carne, pero seguimos adelante.
Ahora, ¿quién vino? ¿El Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios o el Consolador? Porque fuimos sellados con las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y ahora está que el Espíritu de Cristo o el Espíritu de su Hijo está en nuestros corazones. Vamos más adelante, a su lado derecho, apúntenle Efesios capítulo 3 y versículo 17. Efesios 3, 17. Y 18 también, perdone. 17 y 18. Efesios 3, 17 y 18. Y dice en el nombre de Jesús, Efesios 3, versículo 17. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Vimos anteriormente en 2 Corintios que dice que estaría en sus corazones las arras del Espíritu. Vimos anteriormente en Gálatas que el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Y ahora testigo nuevamente, versículo 17, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, óigalo bien, en amor, 18, podáis comprender con todos los santos, óigalo bien, con todos los santos. No está hablando como creen, ¿verdad?, algunos que los santos son los que están en el cielo, interceden por nosotros. No, los santos son los vivos, la gente. Dice que todos los santos, cuál sea la anchura, la longura y la profundidad y la altura. Esto es bien importante, nos va a ayudar a escudriñar al mismo Dios, como lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Que el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Pero para eso hay que tener el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se recibe? A través de la predicación. Entonces aquí bien importante, el Espíritu de Cristo mora por fe en su corazón. Pero si usted me dice que tiene al Padre en su corazón, yo le creo. Si usted me dice que tiene al Hijo en el corazón, yo le creo. Si usted me dice que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, yo le creo. Si me dice que el Consolador, el Espíritu de verdad, yo le creo. Pero recuerde que ese Espíritu es un solo Espíritu y es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Dios, es el mismo Creador, y Cristo es el mismo Padre, Cristo es el mismo Dios. Aunque muchos nieguen esto, hay un solo Dios, como dice la Biblia, y es la base doctrinal, óigalo bien, la base doctrinal de toda la Biblia, un solo Dios. Esto es bien importante entenderlo. Si usted no le entrega la vida al Señor, jamás lo va a entender. No digo que vaya a una congregación o sea pastor, no, eso no va a hacer ningún cambio. Lo hace cuando le entrega la vida al Señor y Dios le va a empezar a revelar con su bendita palabra, porque ahí es donde está la clave. La revelación viene a través de la Escritura. Vamos adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 9 y versículo 11. Perdón, dije 1 Pedro capítulo 1 del 9 al 11. Es del 9 al 11. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 hasta el versículo 11. ¿Quién hablaba en el Antiguo Testamento? Los profetas. Vamos a ver lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 al versículo 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 9. Recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 10. De la cual salvación, óigalo bien, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban de esto. Pero note lo que dice el versículo 11. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Nuevamente esa porción. Dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que había de venir a Cristo y la gloria después de ella. Ahora está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que está hablando de lo que profetizaban, hablando de la salvación, pero dice aquí bien claro en el versículo 11
que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces, no era Dios, no era el Espíritu Santo, sino que era el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice aquí bien claro que el Espíritu de Cristo, dice que estaba en ellos. O sea, el que profetizaba en aquellos tiempos, el que hablaba en aquellos tiempos, era el Espíritu Santo, era el Padre, era Dios, era el Espíritu de verdad, o era el Espíritu de Cristo, que hablaba por los profetas. Esto es muy importante, hermanos. No hay ninguna contradicción, pero necesita revelación. Esto es sencillísimo. Cero contradicción. Sencillísimo. Si usted no lo hace, es más, ha pasado. Van y le preguntan a alguien que dice que sabe, y le dicen, no, es que la Biblia dice esto. No, lo confundieron todito, sálgase de ahí, no siga escuchando eso, ya no prenda no ponga esas grabaciones o esos temas, lo van a confundir. Porque ningún pastor sabe cómo explicar esto. ¿Y qué es lo que pasa cuando dicen, es que eso no se puede entender? ¿Qué le ponen ahí? ¿Un título? Es un misterio. No, eso ya no es misterio. Eso está revelado en la Biblia. Dice Pablo, el misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades. Eso ya no es misterio hoy en día. Ya hay una revelación hoy en día. Sencillo, eso dice la Biblia. Dice aquí, versículo 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hablando arriba del versículo 9 y 10 de los profetas, dice que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ella. Entonces, esto es muy importante. Vamos a una última escritura y acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Este es uno de mis textos también favoritos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice en el nombre de Jesús. Tenemos también la palabra profética, óigale bien, más firme, depende de su versión, más permanente, más segura, depende de la versión que traiga, pero aquí dice más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. O sea, no es que, yo tengo la interpretación aquí, yo soy el mero acá. No. Ese es todos, hermano. Desde el hermanito que no sabe leer bien, la hermanita que no fue mucho a la escuela, hasta el ingeniero, el abogado, el presidente. Todos podemos entender lo mismo si nos ponemos en las manos de Dios. Dice en el versículo, óigalo bien, versículo 21 dice, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Oiga, pero anteriormente dijo que hablaban por el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿que los profetas hablaban por el Espíritu de Cristo o hablaban por el Espíritu Santo? Vimos anteriormente que aquel Espíritu, que el Señor es aquel Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. No dice es otro aparte de él. Pero acuérdense que dijo que mandaría otro consolador. Y ahí es donde se confunden completamente todos. El Señor dijo bien claro, dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. No vendrá. Entonces les convenía que se fuera el Señor, que llegue el Espíritu Santo. Pero sucede que el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de verdad, es el mismo Señor. Eso dice la Biblia. Y para entender estos puntos es importante entregar nuestra vida al Señor. Dejemos la religiosidad de un lado y todo lo que nos ha enseñado. Usted básese 100% en la palabra de Dios, porque dice aquí en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más firme, más permanente. Es la palabra que tenemos. Dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. No ocupamos de profetas como hoy en día se ha estado llevando donde quiera. No, ocupamos de la Biblia, porque es la palabra profética más permanente.
Ahora, que alguien me pregunta, oye, ¿usted cree que hay profecías? Claro que sí, claro que sí. Pero el problema es que han puesto profetas como si fueran del Antiguo Testamento. Van y los consultan como si fuera del Antiguo Testamento. No, no, no. Dios va a hablar cuando Él quiere hablar. Y recuerde que el profeta es la voz de Dios. No siempre va a hablar del futuro, no. Y esto es bien clarito. Es algo fácil de identificar ese profeta de Dios. A ver si el profeta de Dios, ahí si usted tiene uno, si un día le ha reprendido al pastor, jamás. De todos los que yo conozco, nadie ha reprendido al pastor. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el pastor está perfecto. El profeta tiene que reprender al pueblo. Ese es el trabajo del profeta. No siempre fue hablar del futuro. Y luego puras cosas bonitas nos profetizan. A mí me llegó un profeta y me dijo que vive por todo el mundo y que iba a ser bueno. Yo sabía que no era cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que me faltaba mucho. Y si todavía me falta, imagínense 10 años, no más, como 20 años atrás, imagínense. Y me andan ahí contando que voy a todo el mundo y que... No, me tenía que haber reprendido, me tenía que haber dicho que andaba mal. ¿Por qué? Porque sé que estoy mal, que me falta mucho por cambiar en mi vida. Entonces, esto es bien importante. Tenemos la palabra profética más permanente. Aquí me va a reprender, me va a ayudar, me va a fortalecer, me va a regañar también. Es la palabra de Dios. Pero para entender que la palabra de Dios es palabra de Dios, tenemos que escudriñarla. Si me baso en lo que dice el profeta, el apóstol, el pastor, el papa, el sacerdote, el rabino, pues estamos mal. Usted tiene un compromiso con Dios y es escudriñar la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu de verdad? ¿Quién es el Consolador? El mismo Señor Jesús que dijo, volveré a vosotros, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Él es el mismo Espíritu que habló allá en el Antiguo Testamento, el mismo Espíritu de Cristo, es el que hoy en día está hablando, porque está dentro de nuestros corazones. Eso dice la palabra de Dios, las arras del Espíritu de nuestro corazón, o también el Espíritu de su Hijo, hablando de Dios, en nuestro corazón. No hay contradicción, simplemente debe haber revelación, que hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, hay un solo Padre, hay un solo Creador, hay un solo dador de la vida, solamente uno, y se manifestó en carne, y ese es Jesús nuestro Salvador. Bueno, eso es todo el tema. Y yo solamente le pido, mi hermano, se enoje conmigo y no se ponga nervioso tampoco con su pastor, escudriñe. Usted pídele a Dios. Y si tiene problemas con el pastor, como yo un día lo tuve, déjame decirle, siga al Señor y no a los hombres. Porque los hombres, todos fallamos. No importa que sea un pastor muy amoroso, a veces están mal doctrinalmente. Tiene mucho amor, tiene mucha capacidad para amar a la gente, pero no escudriñan, no leen, no obligan al pueblo a que lean la Biblia. Entonces, de nada me sirve tener mucho amor si no hay palabra de Dios. Tenemos que entender que a veces hay que apartarnos de hermanos que amamos si no es conforme a la palabra de Dios. No porque los odiamos ni los despreciamos, no. Simplemente no es lo que mi espíritu desea que esté en ese lugar. Y le digo, no es aquí de que le digo, véngase para acá, por aquí tenemos la verdad. No, la verdad está en sus manos. Tenemos la palabra profética más permanente. Esta es la Biblia. Es como una antorcha, es una luz, una lámpara que está luzando en la oscuridad. Y aquella oscuridad es la que revela el Espíritu, como dice, están con un velo, pero el Espíritu de Cristo nos abre el entendimiento. Pídale a Dios y Dios le va a dar ese milagro. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Gracias por su atención. Y pídale a Dios, antes de que juzgue, antes de que haga algo mal en contra de hermano que piensa diferente, no, escudriñe y Dios le va a dirigir por el buen camino. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar de nuevo transmitiendo, Padre. Señor, sabemos que en ocasiones quisiéramos con todo el corazón hacerlo, pero no alcanzamos, tenemos otras actividades también que hacer, obligaciones que cumplir también, Padre. Pero nuestro corazón está el siempre llevar su palabra, Señor. No pretendemos, Señor, ser los únicos o los verdaderos, Señor, de este planeta y presumir, Señor, que somos el único lugar donde su Espíritu se mueve y tenemos la verdad. No, Señor, si su palabra es verdad, su Espíritu es verdad, Señor. Y hay un hermano que esté por allá, Señor, en un cerro, en las montañas, en un rancho, Señor, en una ciudad, que esté, Padre, en algún lugar solo, ahí abajo de una sombra, en un árbol, ahí cerca de un río, Señor, en su casa, en su recámara, donde quiera que se encuentre, Padre, ahí está su palabra, Señor. Y su Espíritu también lo guiará a toda verdad. Y sabemos, Padre, que revelará también a aquellos que tienen dudas y a aquellos que tienen tristeza en su corazón, porque, Padre, solo usted lo puede hacer. Así como dice su palabra, Señor, que muchos todavía andan con el velo en los ojos hasta el día de hoy. Así también hay todavía hermanos, Señor, que le han entregado la vida, Señor, pero no han querido escudriñar y se han aferrado a hacer las cosas como ellos les han enseñado, sin escudriñar su palabra, Señor. Por eso le pedimos que nos siga ayudando para poder entender más y más su palabra, porque es su palabra la que nos va un día a juzgar, como dice también su escritura, que un día seremos juzgados por el Evangelio.
Señor, gracias por este momento y por todos los hermanos que nos acompañaron. Gracias por el que está desalentado. El Señor, déle nuevas fuerzas para que siga adelante. Por el que va comenzando, termina, aclare sus dudas, fortalezca su fe, Señor. Y le pedimos también por todo pastor y todo predicador, para que enseñemos siempre la verdad, aunque a veces nos cueste trabajo cambiar nuestra manera de pensar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, pues sigue usted leyendo la Biblia. Mi amigo que está con nosotros, amiga que está acompañándonos, siga leyendo la Biblia y no le dé flojera. No diga, no, ¿qué voy a hacer? Yo no le entiendo, no soy de mucha letra. Si usted no comienza, pues nunca va a poder entender la palabra. Así que le recomendamos que lea la Biblia, que esa es la palabra de Dios. Mis hermanos en Potosí, Dios les bendiga y adelante, que el Señor viene pronto. Dios les bendiga a todos.